nuevamente a su programa Eventos y Personajes. Los eventos y personajes los hemos encontrado en la palabra del Señor. Tenemos multitud de lugares, multitud de acontecimientos, muchísimos personajes que quedaron escritos en la palabra del Señor, y todos ellos tienen una lección para que nosotros podamos ver a través de ella, a través de la luz de la palabra del Señor. Hoy el personaje que quiero mencionarles no es muy conocido, solo algunas y pocas personas lo han escuchado y lo han predicado. Y este personaje se llama Mefiboset. Su nombre tiene dos composiciones, está compuesto de dos palabras. Este hombre, llamado Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Su significado de su nombre se llama el que quita o que destruye la vergüenza. Vamos a estar mirando que este personaje tuvo unos acontecimientos un poco difíciles, pero que en medio de su situación, en medio de las circunstancias que vivió, el Señor nunca lo abandonó. El Señor siempre estuvo pendiente de él, y eso es lo que siempre nosotros debemos saber, que podemos pasar por momentos muy difíciles de nuestra vida, pruebas grandes, pequeñas o medianas, pero de todas ellas el Señor siempre nos va a sacar adelante. Y por eso he querido hoy presentar este personaje, Mefiboset. Mefiboset, como les dije anteriormente, era hijo de Jonatán, y Jonatán era hijo del rey Saúl. Así es que su abuelo, el rey Saúl, es el que tenía a cargo todo Israel, tenía que proteger a Israel, era el rey de ellos y el primer rey que fue elegido por voluntad humana, o sea que el pueblo lo eligió. Y el rey Saúl tuvo un tiempo donde él conquistaba, él era un hombre guerrero y llegó a conquistar mucho para Israel. Pero también al cabo de un tiempo, él se rebela contra el Señor y empieza a hacer su propia voluntad, por lo cual dice la palabra que el rey Saúl fue desechado. Esta es la descendencia de Mefiboset. Saúl tenía 3 hijos, entre los cuales estaba Jonatán, y Jonatán tuvo este hijo llamado Mefiboset. Y vamos a ver cuál fue la situación que vivió Mefiboset, y la situación familiar y la situación personal. En 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, vamos a leer y dice de la siguiente manera: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de sus pies. Este niño, cuando a la edad de 5 años tenía, llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza o su niñera lo tomó y huyó con él, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo de ambos pies. Y su nombre era Mefiboset. Entonces aquí nos está contando de cómo el niño tenía 5 años. Vivía bajo la protección de la realeza, vivía en un lugar hermoso, un palacio donde estaba el rey, donde estaban sus hijos, Jonatán, y por consiguiente sus nietos. Y este niño, Mefiboset, era cuidado por una niñera. Pero en este tiempo había una guerra entre los israelitas, el pueblo de Israel, dirigido por el rey Saúl, y los filisteos. Y llegó un tiempo en que la batalla se puso fuerte, una guerra terrible, y los filisteos vencieron a los israelitas, y entre esa guerra cayó el rey Saúl muerto, igual que su hijo Jonatán y sus otros 2 hermanos.
Dice la palabra del Señor que la noticia llegó hasta el lugar, hasta el palacio donde estaban ellos, de que había muerto Saúl, el abuelo de Mefiboset, el papá Jonathan y sus dos tíos o sus dos hermanos de Jonathan. Y el niño estaba al cuidado de una nodriza. Cuando ella escucha la noticia, ella sabía que los filisteos vendrían a casa a terminar y acabar con toda la familia. Y esta nodriza, ella toma la decisión de tomar al niño en sus brazos y salir corriendo de la manera más rápida que pudiera. Y en esta huida es cuando el niño se le cae y tiene problemas en sus piernas, y dice la palabra que el niño quedó lisiado de sus pies, quedó totalmente inválido. Y así con todo eso, ella siguió con él, huyendo para protegerle la vida al niño y también para protegerse la vida a sí misma. El niño quedó huérfano a la edad de 5 años. Toda su familia había sido muerta en batalla contra los filisteos y solo quedó a cargo de esta nodriza. A la buena voluntad de ella, para que ella lo siguiera criando, ya no había nadie más de su familia, sino solamente esta niñera, a la cual tenía un buen corazón porque permitió y hizo lo que tenía que hacer de protegerle la vida al niño, igualmente protegérsela ella. Y como vimos, el niño se le cayó y quedó paralizado de sus piernas. Pero la nodriza, ¿a dónde fue con este niño? Lo llevó a un lugar. Ella salió sin nada, sin ningún dinero, sin ningún bien de ninguna clase, y ella huyó a un lugar donde estaban siempre todas las personas que eran refugiados. Era un lugar de refugio, pero era un desierto, era un lugar nada agradable, porque allí estaban los refugiados, los enlutados, los que no tenían una buena situación económica. O sea, era un lugar bastante triste, llamado Lodebar. Y Lodebar era una pequeña aldea que estaba ubicada en el sector de Galaad, a 13 kilómetros del mar de Galilea. También era conocido como Debir. Algunas referencias que encontramos en la palabra del Señor dicen que era un lugar muy siniestro y nada atractivo para vivir allí, y mucho menos para soñar con un futuro agradable y prometedor. Etimológicamente, la palabra Lodebar significa no palabra. Quiere decir un lugar donde, según se creía, que la palabra de Dios no llegaba. Por lo tanto, sus habitantes estaban totalmente incomunicados del resto del pueblo de Israel y, por lo general, del Señor. Lodebar era una tierra marcada por la soledad. Allí se sentía la tristeza, allí se sentía la escasez, se sentía la ausencia del mismo pueblo de Dios, porque cuando se alejan del pueblo de Dios hay eso precisamente, hay soledad, hay tristeza y hay desolación. Por eso la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos estar unidos como pueblo de Dios. Cuando uno de los miembros se va, se aleja, queda desprotegido realmente, porque la unión del pueblo del Señor hace que haya bendición en su casa. Bueno, vamos a seguir trabajando y mirando qué pasó con Mefiboset. El niño creció, formó su propia familia y luego se estableció ya en su edad adulta en la casa de un hombre llamado Maquir, un hombre muy rico. Y eso vamos a mirar, que este hombre era un hombre muy dadivoso, donaba, y como él tenía tenía dinero, tenía propiedades, este hombre tenía unas cualidades muy bonitas. En 2 de Samuel capítulo 17
versículo 18 nos está diciendo quién era realmente este hombre Maquir. Este hombre ayudó al rey David. En ese momento no era rey, porque él estaba huyendo de Saúl, que quería siempre buscarlo para matar. Y dice la palabra del Señor que llegó un momento en que David llegó donde estaba este hombre Maquir. Dice, trajeron a David y al pueblo que estaba con él. Voy a leerlo desde el 27. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabat, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, le trajo a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, quesos de vaca, para que comiesen, porque él decía, el pueblo estará hambriento y cansado y sediento en el desierto. Mira las características de este hombre Maquir. Este hombre donó y lo dio en abundancia para que David y sus hombres, que eran como 400 hombres, se pudieran sustentar en el desierto y calmaran su sed y calmaran el hambre. Y aquí Mefiboset llega donde este hombre Maquir, y él, me imagino que igualmente hizo lo mismo con Mefiboset. Lo ayudó porque Mefiboset no podía trabajar. Él, aunque tenía su familia, él estaba impedido por la situación que vivió cuando estaba de la edad corta de los 5 años. Entonces, aquí llegó este niño en la casa de Maquir y más o menos estuvo como unos 25 años allí. Y este hombre le sustentó, le ayudó y estuvo allí fortalecido. En la segunda parte de este relato, David ya es proclamado como rey y David pregunta, lo primero que hace es preguntarle a sus siervos, ¿quedó alguien de la familia del rey Saúl y de su gran amigo Jonathan? Porque los filisteos habían matado toda la descendencia de Saúl y a sus 3 hijos. Entonces David se interesa y le dicen que había un siervo, Siba, que este siervo era el único que había quedado en casa, y lo manda a llamar y le pregunta, ¿hay alguien de la familia de Saúl y de Jonathan? Y él le dice, sí, está Mefiboset, pero él está viviendo en Lodebar con Maquir. Y David inmediatamente le da la orden a este siervo para que vaya y traiga a Mefiboset. ¿Cuál es la razón por la cual David ordena que traigan precisamente a Mefiboset? ¿Qué quería hacer David? David había hecho un pacto con Jonathan, el papá de Mefiboset. Cuando ellos precisamente estaba el rey Saúl, que quería matar a David, Jonathan lo protegió. Jonathan evitaba que David estuviera cerca del rey Saúl para evitar que lo matara. Dicen que Mefiboset estaba lisiado, cuánto más le habría dolido al rey David, y hace que lo traigan de inmediato. Una de las cosas que quería hacer el rey David era devolverle todas las tierras que le pertenecían a él por herencia de su abuelo y de su padre. Y estas tierras las había tomado precisamente Siba, porque él tenía 15 hijos y tenía siervos, 9 siervos. Y ellos se habían posesionado de esas tierras, las habían trabajado. Y cuando David sabe de esto, le ordena y le dice a Siba de la siguiente manera. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa,
yo lo he dado al hijo de tu señor, refiriéndose a Mefiboset. Tú pues, le dijo a Siba, labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenerás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará al hijo del rey Mefiboset. Comerá siempre en tu mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. El rey David le devuelve todo lo que le corresponde a Mefiboset. Y además de eso, dijo que Mefiboset comería todos los días en la mesa del rey. Mira esos privilegios tan bellos, esos privilegios tan hermosos que Dios permitió para este hombre que tuvo un accidente cuando niño, pero que al pasar el tiempo el Señor iba a restituir totalmente lo que a él le correspondía por pertenecer a la descendencia de Saúl y por ser hijo de Jonatán. En la reflexión que nosotros podemos ver acerca del caso de Mefiboset, el amor de Dios y el cumplimiento de su palabra. En Ezequiel 18:20 nos habla la palabra de Dios que los hijos no llevarán el pecado de sus padres, hablando precisamente del rey Saúl. El rey Saúl ya había sido desechado por Dios, pero Dios no había desechado a su nieto Mefiboset, porque precisamente Dios es un Dios muy justo. También podemos ver que David había hecho un pacto con su amigo Jonatán. En 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 42, podemos ver ese pacto que ellos dos hicieron. Y decía, y Jonatán le dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Este fue el convenio que hicieron ellos dos, que los dos precisamente iban a cuidar la descendencia tanto del uno como del otro. Y al morir Jonatán, David nunca se le olvidó ese pacto que hizo con su amigo Jonatán, y por eso es que hace traer a Mefiboset del lugar donde estaba para darle las tierras que le pertenecían a él. Dios restituye todo lo que el enemigo nos ha quitado y nos coloca en el lugar que nosotros merecemos. En el libro de Joel, en el capítulo 2, vamos a ver que el Señor está hablando de la restitución que Él, a nosotros como sus hijos, Él nos da. Dios es un Dios justo. Tal vez nosotros hemos adquirido algunas cosas en nuestra vida, pero por causa del enemigo se nos ha sido quitado. Y dice la palabra del Señor que Él va a restituir todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón. Todo esto será restituido para nosotros, como sus hijos, los hijos del Dios de los cielos. Mi amado hermano, mi amado amigo, a veces pasamos por momentos difíciles, momentos de pruebas, y a veces son por años, y hemos perdido cosas que el enemigo nos ha quitado. Pero tenemos que saber que tenemos un Padre de amor y un Padre de misericordia, un Padre
que nunca nos faltará y que todo lo contrario, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere vernos en situaciones difíciles como le pasó a Mefiboset, que él tuvo que vivir algunos años en ese territorio de Lodebar, donde era un territorio de escasez, un territorio de angustia, de dolor y de tristeza. Pero el Señor poco a poco lo fue acercando a personas que le fueron tendiendo la mano, poco a poco fue llegando hasta el propósito y el lugar que Dios quería. Y ese lugar fue restituirle absolutamente todo lo que había perdido. Así es que nosotros no somos la excepción, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios va a recuperar, Dios nos va a dar todo lo que el enemigo nos quitó, todas aquellas cosas que el Señor nos había dado, que por causa de diferentes circunstancias la habíamos perdido. Pero con esta palabra que hoy vimos en este personaje de Mefiboset, de cómo si se le restituyó, el Dios de los cielos lo ha prometido, y si Él lo promete, Él siempre cumplirá lo que promete. El Señor es tan fiel y verdadero que Él no nos dejará a nosotros vivir en circunstancias tan difíciles, sino que siempre estará a nuestro lado. Dice la palabra: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el rebontón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Estas promesas que le dio Dios a Israel, también Dios las tiene para nosotros. Así es que tengamos confianza, tengamos seguridad de que el Señor siempre hará con nosotros lo mejor y siempre querrá ver a sus hijos en las mejores condiciones. Agradecemos al Señor por su palabra, por su enseñanza, y lo vamos a saber hacer a través de una oración de agradecimiento a Dios. Señor, te damos gracias por la vida de Mefiboset, por este ejemplo que tú nos estás dando en el libro de Segunda de Samuel, de cómo este niño, siendo de la edad de 5 años, tuvo este accidente por causa precisamente de los enemigos, de cómo esta nodriza tuvo que correr y esconderlo y salir pronto con él, y por eso este niño se accidentó. Pero no por eso perdió toda la bendición que tú tenías para él. Gracias, Señor, porque colocaste en el corazón del rey David el deseo y el anhelo de poderlo bendecir, de poderle dar todo lo que él le pertenecía en esta tierra. Sabemos, Señor, que hemos perdido muchas cosas. El enemigo nos ha robado muchas cosas materiales y espirituales, Señor. Pero creemos y confiamos en tu palabra de que todo va a ser restituido, Señor, porque tú eres el Dios justo y el Dios de los milagros. Te damos muchas gracias en esta hora y quedamos en bendición para un nuevo programa que será el próximo martes a las 6 de la tarde, donde veremos otro hecho o otro personaje que nos va a bendecir. Gracias en el nombre de Jesús. Bendiciones.